Hola. Adelante. Muy bien. Ahora que ya estamos inspirados por la luz de Yo Soy, ahora sí. ¿Quién se imaginan que es Yo Soy? ¿Yo? Díganlo, yo soy. Ajá. Nada más. Nada más. Soy la salud. ¿Qué más? Soy un imán para la abundancia. ¿Qué más? Eso es lo que... Está bien, qué bueno. Que nadie puede hacer. Yo soy la puerta abierta que nadie puede cerrar. ¿Quién dijo eso? Pues Jesús. Jesús, que es el máximo metafísico que ha habido en toda la historia. Él es el que dijo eso. ¿Cierto o no? ¿Verdad? Así es. Bueno, entonces, eso es algo que nosotros debemos de tratar de tomar en cuenta, ¿sí? Porque Jesús simple y sencillamente lo que hizo fue abrirnos el camino para seguir su ejemplo. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón tuvo que ser Él? ¿Por qué hasta que vino Él fue el que abrió el camino para que nosotros conociéramos todo esto? ¿Por qué no lo conocían antes? Porque fue su misión. ¿Por qué no estaban preparados? Porque no era el momento. Ese ser de luz, y no ni siquiera tenían ese sentimiento de ver esa persona, no nada más la parte física, sino esa parte que estaba transmitiendo. Porque pensaron que les hicieron creer de que con el pecado de un cuate, que ni conocieron ni nada, todo el mundo cayó en lo negativo, en la oscuridad. Y Cristo vino a recordarnos, tú no eres ninguna oscuridad, tú eres luz, acuérdate. Que es lo que acaba de decir este decreto que acabamos de hacer en este momento, ¿verdad? Llegó en el momento ¿Cierto? que tenía que llegar. Sí. Llegó en el momento que tenía que llegar. Entonces esto nos deja el primer conocimiento acerca de lo que es la metafísica. Nada llega antes, nada llega después, todo llega en el momento que tiene que llegar, siempre llega en el momento justo, jamás llega retrasado. Y no porque nosotros nos estemos quemando de ansias de que las cosas sucedan como nosotros supuestamente queremos que sucedan, ¿sí? Va a llegar antes, jamás. Las cosas van a ser como tengan que ser, ¿sí? Y nunca serán a nuestro antojo. Ahora, si ustedes quieren que eso que tenga que suceder les suceda como se supone que debe de suceder, ¿sí? Para eso es precisamente para lo que debemos de conocer cómo debemos de trabajar con la palabra para que esto suceda. Y para que aprendamos a trabajar con la palabra, pues lo primero que tenemos que hacer es aprender a controlar nuestros pensamientos. Fíjense bien. La evolución del ser humano, en cierta forma, nos ha llevado por muy diversas etapas. Por muy diversas etapas. Y entonces, en el desarrollo de nuestro conocimiento, ¿sí? Y aunque no querramos, pues hemos pasado nosotros a través de muchas fases. Quizá muchos de ustedes, y como lo dije la semana pasada, traten de mantener su mente abierta. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que a nosotros nos han mantenido ocultas, ¿sí? Y no nos las han revelado. Entonces, algunas cosas que aquí lleguemos a decir, a lo mejor igual se estrellan así, ¡zas!, con sus creencias o con lo que a ustedes les habían enseñado durante muchísimos años y que a lo mejor igual se había mantenido como una tradición no solamente familiar, sino pues ya pues generación en generación en generación, de venir creyendo pues lo que nos habían enseñado, ¿sí?
Y nunca nos pusimos a pensar de que lo que nos enseñaban o lo que les enseñaron a nuestros antepasados y que nos lo fueron transfiriendo generación tras generación, no fue otra cosa más que simple y sencillamente algo que alguna cúpula de poder por ahí desarrolló para mantenerlos controlados, ¿sí? Pero hoy en día, con toda la difusión que hay a través de todos los medios, las redes, etcétera, pues ya esto ya no se puede conseguir. O sea, el despertar de todos nosotros como seres humanos a una conciencia global, general, pues ya se está dando, ¿sí? Y no importa cuál sea la religión, la creencia que se tenga, todos estamos empezando a entrar hacia lo mismo, porque a pesar de las distintas filosofías, religiones y demás que se ejercen, estamos empezando a darnos cuenta que todas en realidad se dirigen hacia lo mismo y que pues es el momento de sacarlo a flote verdaderamente ahora, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de darnos cuenta en principio es de que nosotros aquí no estamos por primera vez, que nosotros hemos venido ya varias ocasiones. Quienes estén en el curso de reencarnación pues lo van a entender más abiertamente o más prontamente, ¿sí? Y quienes solamente estén en este curso, no importa, en clases más adelante hablaremos acerca de lo que es la reencarnación. Pero nosotros, en cierta forma, pues es imposible, pásate para acá, bueno, allá el lugar, denle permiso a su compañera de pasar. Entonces, resulta que nosotros hemos estado aquí ya desde hace muchísimo tiempo y todos los conocimientos que hemos ido acumulando, ¿sí? Los tenemos aquí adentro, en el subconsciente, porque el subconsciente tiene contacto con todo lo que hemos venido aprendiendo. Y dentro de la evolución humana, ¿sí? En cuanto a lo que son filosofías, nosotros hemos pasado por varias etapas. Una, en donde precisamente aparecieron lo que era la brujería. La brujería. La brujería fue una de las creencias filosóficas y religiosas más primitivas que pudo haber llegado a tener el ser humano, porque esto fue desde hace miles de años. O sea, gentes que se dieron cuenta que sí tenían un cierto dominio sobre la materia mediante el uso de la energía mentalmente, y entonces se aprovecharon de eso sobre todos los demás que obviamente ni conocían y ni tenían la capacidad de poder manejar ese tipo de energía. El paso siguiente fue la hechicería. No, porque la hechicería ya utiliza ciertas invocaciones. En la brujería, ¿sí? En la brujería se aprovechan precisamente del nivel mental que tienen, ¿sí? Y dominan a ciertos grupos. En la hechicería ya no, ya empiezan a invocar seres de otras dimensiones que están en la oscuridad, ¿sí? Y por lo tanto están dentro de lo que es el camino negro. Pero el cambio de conciencia al paso de los miles de años, ¿sí? Empezó a darse, ¿sí? Y esto se empezó a manejar dentro de un camino blanco como magia. La magia ya transformó la conciencia, ¿sí? Y aunque se tenía ese manejo de la energía, ya no era con el fin de someter ni mucho menos de dañar. Entonces, esto empezó a ocurrir ya no hace mucho tiempo, esto empezó a ocurrir hace unos 2, quizá 3,000 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de la magia empezaron a aparecer ya lo que son los sanadores. Y la sanación existe hasta hoy en día, ¿sí?
seguimos existiendo muchísimas personas que hemos venido trabajando durante miles de años dentro del ámbito de lo que es la curación, no solamente física, sino también emocional y quizá espiritual en un momento dado, ¿sí? Cuidado, Rachel, te vas a lastimar tus dedos, ¿sí? Entonces, este tipo de evolución se ha ido dando hasta ahora. El paso siguiente apareció hace unos cientos de años, 300 años, que es la ciencia, ¿sí? Y con la ciencia se vino a trabajar ya netamente lo que es la materia. En la ciencia no cabe nada que no se pueda comprobar, ¿cierto? Sí. El método científico de hecho establece perfectamente que un evento existe siempre y cuando se pueda medir. Y repetir. Si se mide, se repite. Y si se puede repetir una y otra y otra y otra vez, se establece ¿qué? Una hipótesis. Y si la hipótesis se corrobora una y otra y otra y otra vez, ¿se convierte en qué? En una ley física, en una ley científica, ¿sí? Inclusive hasta las mismísimas matemáticas demuestran con números las cosas, pero si no se hace el experimento y no se lleva a cabo la obtención de resultados, pues la matemática no deja de ser simple y sencillamente una hipótesis, ¿sí? Hay muchísimos teoremas por ahí que están sin resolver, hay muchos teoremas que están sin resolver y los matemáticos siguen trabajando en eso. Teoremas que a lo mejor igual para nosotros en la vida cotidiana no nos abarca mucho así de interés. ¿Yo para qué? Por ejemplo, como cuando estábamos en la secundaria, que aprendimos el trinomio cuadrado perfecto. Qué dolor de cabeza, qué dolor de cabeza para aprender el trinomio cuadrado perfecto cuando estábamos en la secundaria. Cuando vimos trigonometría, el teorema de Pitágoras, hijo, qué dolor de cabeza. ¿Sí? Y hasta que un día, en tercero de secundaria, digo yo a veces he sido así como que muy, ¿cómo les diré? A veces he sido así como medio rebelde con los que son mis maestros, porque agarro y les digo, oiga maestro, ok, está el teorema, muy padre, lo tengo que aprender porque si no usted me reprueba, pero ¿me puede usted decir en la vida real para qué carajos me va a servir eso? Es para que cuando estés en la facultad lo puedas aplicar y lo puedas llevar a cabo en la facultad, ok, en la facultad, pero en la vida real, en la vida cotidiana, ¿para qué me va a servir? Para medir un terreno. Nunca me lo explicó. Eso nunca me lo explicó. No me contestó, ¿sí? Y yo les pregunto a ustedes, con excepción de los que sean ingenieros aquí, porque yo sé que los que son ingenieros sí lo han hecho. ¿Ustedes en la vida cotidiana han utilizado alguna vez el teorema de Pitágoras? No, ni la regla Eso me olvidó. Es más, ya se me olvidó. ¿Sí? Ni te acuerdas. ni la tangente, Ni se acuerdan. ni los logaritmos. ¿Te acuerdas? Nada de eso. ¿Cuántos años tienes, perdón? 63. No. Ajá. ¿Manda? No es cierto. Tú no tienes 70. Díganle qué edad tiene. 50. Sí, 50. ¿Ya entendiste? ¿Sí? Entonces, ¿ves para qué sirve el teorema de Pitágoras? Para que todos seamos iguales. ¿Ya entendiste? Entonces tienes 50, ¿verdad? Ok, esa es la edad, no 70, sí, 50, ¿vale? Bueno. Maestro, yo en reproduciría y hechicería, ¿cuál es la diferencia? Uno juega las dimensiones y la... Ahí te va. Vamos a ponerlo así, ya que lo pregunta nuestra compañera. La brujería.
¿Se acuerdan de los que llevaban cascos de esa naturaleza y no precisamente vikingos, sino que eran obtenidos de cabezas de búfalos y cosas así? ¿Quiénes usaban eso? Los pieles rojas. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los europeos a las planicies norteamericanas, resulta que estos cuates estaban sumamente atrasados y estaban todavía metidos en lo que era la hechicería. ¿Sí? Brujería, ¿no? Estaban en la hechicería. Perdón, en la brujería. La hechicería ¿se acuerdan de eso? ¿Quiénes eran estos? De hecho, todavía tenemos inclusive por ahí una película que nos deja mucho acerca de eso, ¿no? La hechicería. Y no era precisamente Harry Potter, sino era Gandalf el gris, y después se convirtió en Gandalf el blanco en la epopeya del Señor de los Anillos. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque ellos eran todavía mucho más atrasados que los que salieron en Harry Potter. En Harry Potter La varita. es la varita. ¿Y dónde metes a Merlín? ¿En ¿Eh? la magia? Claro, la magia. Merlín fue un mago, pero Merlín en realidad fue un desarrollador ya neto, directo, de lo que era la metafísica. Sin haber conocido a Hermes, ¿eh? Sin haber conocido a Hermes, ¿sí? Y después, la sanación. La sanación. ¿Ese símbolo dónde lo han visto? Los ángeles. ¿Qué traes? ¿El que traes? Isis. No, este no es. De los egipcios. Esto es Isis. Isis. Ujú. Este es Isis. Isis es Es la madre de los dioses, de acuerdo a la mitología egipcia, y entonces esto es medicina. ¿Por qué? Porque la medicina se empezó a desarrollar en la escuela iniciática de Egipto, que fundó un señor que se llamó Hermes. Es Hermes Trismegisto que le explico. Exactamente. Hermes Trismegisto no solamente escribió el Kybalión con 7 iniciados, ¿sí?, sino fundó la escuela iniciática de Egipto, pero lo fundó a iniciativa de Isis, la susodicha madre de dioses, que la semana pasada quedamos en que los dioses que estuvieron en Egipto en realidad no eran dioses. Sí existieron, pero no eran dioses. El problema con nosotros los seres humanos es que todo lo convertimos en una religión. Todo aquello que no podemos explicar lo convertimos en una divinidad, ¿sí? Y no dándonos cuenta que nosotros formamos parte de ese desarrollo, ¿sí? Entonces, cuando estos señores que venían con Hermes estuvieron en este plano, ¿sí?, pues obviamente los habitantes, los susodichos aborígenes que había ahí en el norte de África, pues los tomaron como dioses. Pero estos señores, Hermes y todos los demás que aparecieron como dioses egipcios, en realidad, de verdad, créanmelo, eran sobrevivientes de la Atlántida. ¿Sí? La diferencia estriba en que cuando ellos estaban en la Atlántida, ¿sí?, hace más de 36,000 años, o sea, porque la Atlántida desapareció hace 36,000 años, ¿sí?, hace más de 36,000 años, ellos ya habían desarrollado los poderes psíquicos de comunicación sin necesidad de hablar, o sea, ellos ya tenían telepatía. Y el tipo de tecnología que tenían era muy superior a lo que ahora nosotros tenemos. Muy superior. De tal manera que Hermes y sus compañeros
se quedaron en Egipto porque era uno de los lugares en los cuales se había designado como un refugio para sobrevivientes. El otro refugio, como se los dije la semana pasada, fue Yucatán, ¿sí? Y ahí estuvieron estos señores y desarrollaron a las civilizaciones olmeca, tolteca y maya. Y los verdaderos herederos de todo ese conocimiento fueron los mayas. Por eso es por lo que los mayas tenían tantísimo conocimiento acerca de astronomía, acerca de matemática, ¿sí? Pero les falló en el cultivo, porque hubo sobrepoblación, se acabaron los campos de cultivo, porque el tipo de piso que tiene desgraciadamente lo que es la península de Yucatán, Chiapas, Tabasco, Guatemala, Honduras, es un tipo de piso que favorece el crecimiento selvático, pero no tiene nutrientes para la agricultura. Entonces ellos se acabaron en guerras intestinas por la comida. Y literal, hubo una mini glaciación por ahí del año 800, duró, ¿qué sería? Como unos 30 años la mini glaciación. Bajó muchísimo la temperatura en todo lo que es Europa. Hubo años en los cuales ni siquiera vieron el sol para nada, ¿sí? Nevando y nevando y nevando, ¿sí? Y no, en el año 800 de nuestra era, ¿sí? Por ahí del año 800. Entonces, esto ocasionó que en estos lugares, acá por donde andamos, hubiera una gran sequía. Y eso le pegó a los mayas, porque ahí estaban ya inclusive en el clásico tardío, o sea, ya su civilización ya estaba en la cúspide de lo que ellos pudieron desarrollar, ¿sí? Pero se les vino la sequía y el piso no dio para más y se murieron de hambre. Por eso nadie sabe a dónde fueron a parar los mayas, porque simple y sencillamente nunca se fueron. No se fueron, se murieron de hambre. No había a dónde irse. Pero sí hay algunos, ¿no? ¿Manda? Ya no hay algunos. ¿Qué? ¿Mayas? Son lacandones. Los lacandones son descendientes de los mayas, pero no son considerados mayas legítimos. A los que quedaban como mayas, los españoles, los arrasaron. Pero cuando hicieron ese, ¿sí? Así, que los limpiaron, ¿sí? Encontraron muchos escritos, ¿sí? Muchos escritos conocidos con el nombre de códices. Había un obispo ahí en Yucatán, se apellidaba Landa, que se abocó a aprender el maya para poderlo descifrar, para que nadie le contara, ¿sí? Nadie le anduviera viendo la cara. Y aprendió a hablar maya y aprendió los jeroglíficos mayas. Bueno, los glifos mayas. Aprendió a traducir lo que decían los glifos mayas. Y encontró cosas, se quedó pasmado y dijo, no, esto lo tiene que saber el Vaticano. Y mandó los escritos, mandó cartas describiendo todo esto al Vaticano. ¿Y qué creen que le contestaron del Vaticano? No, de cuál fumaste, sino le dijeron, eso es pacto con el demonio. Destrúyelo. Eso no puede existir. Eso no puede ser. Destruye todos esos escritos, son del demonio, ¿sí? Y entonces le llega la orden de regreso y el señor Landa se queda así, ¿cómo? O sea, hay tratados de medicina, hay tratados de herbolaria, hay tratados acerca de, no sé, ¿cómo voy a quemar todo esto? Y entonces el representante de la Santísima Inquisición agarró y le dijo, o los quemas o te quemo. Y entonces los quemó. En una noche de locura, así como cuando subieron los nazis al poder en 1934, en una noche de locura salieron con órdenes los españoles hacia todas partes a buscar
todos los escritos en todas las chozas y aldeas que hubiese en toda la región para conjuntar todo eso y quemarlo en una sola pira. Y los quemó. Y ahí se perdieron miles de años de conocimiento. Sobrevivieron 3 códices. Oficialmente. El Popol Vuh, el Chilambalam, el Código Dresde, ¿sí? Pero últimamente ya se empezó a hablar mucho acerca de un escrito que está ahí, que nadie le ponía atención, que está en el Museo de Madrid, en la sala de exposición de la cultura mexicana, ¿sí? Y que se llama Códice Madrid. El Códice Madrid está mutilado. El Códice Madrid lo tenía Cortés. ¿Lo tenía quién? Cortés. Y se lo regaló a sus familiares en España. Sí. Y ahí se quedó. En el año de 1840, los familiares dijeron, pues vamos a ponerlo en exhibición, ¿no? Y lo donaron al Museo de Madrid. Y ahí lo pusieron en exhibición, ¿sí? Total, nadie le entiende. Pues sí, porque es otro. Nadie sabe ni qué onda. Está en maya, ¿no? Sí, está en maya. Son glifos mayas, ¿sí? Nadie le entiende, nadie sabe. Pues, una obra de arte, ¿no? Pues qué bonito pintaban los mayas. Pues qué padre, ¿sí? Pero resulta que un día llegaron unos arqueólogos ingleses y lo vieron y lo empezaron a revisar. Y estos cuates, ¿de dónde aprendieron? No lo sabemos, ¿sí? No sabemos porque el maya en sí se empezó a traducir hasta finales de la década de los 60 del siglo pasado, ¿sí? Gracias a una, no arqueóloga, sino a una científica en sistemas computacionales que venía de la Universidad del Sur de California, ¿sí? Contratada para hacer programas de computadora en computadora grandota, ¿sí? ¿Se acuerdan de el Fortran y el PL1, que era lo que usábamos en aquel entonces? ¿Sí? Bueno, pues ella venía adaptada para eso. Y entonces, cuando empieza a estudiar los glifos, les halló una cierta secuencia y ella fue la que puso las bases para aprender a traducir todos los glifos mayas. Y lo hizo, pero eso fue en los 60s. ¿Quién le enseñó a los ingleses los glifos mayas? ¿Sí? Pues estos cuates llegaron, revisaron el Códice Madrid y dijeron, esto no puede estar aquí. Y no puede estar en exhibición. Y dijeron los del Museo de Madrid, no, discúlpame, espérame tantito. Este es nuestro, ¿sí? Es nuestro museo. Y tú no me vas a decir qué es lo que tengo yo que exhibir porque de por sí ustedes y nosotros no nos llevamos. ¿Sí? Pero entonces llegaron a un acuerdo y dijeron los ingleses, bueno, está bien, te vas a quedar con el códice de aquí para allá. De allá para aquí, nada. Estas 2 páginas nos las llevamos nosotros. ¿Por qué? Porque esto es lo que no se puede exhibir. Y se va. Y se lo mutilaron. Y se lo llevaron al Museo Británico donde estaba joyado. No lo exhiben. ¿Qué es lo que dice ese códice? ¿Qué dice ese famoso códice? O esa parte del códice. ¿No? ¿No sabes? ¿No? Lo que tiene escrito ahí, es la historia de cómo se hundió la Atlántida y en qué año. Y la otra parte que tiene ahí escrito es todos los principios de la metafísica. Tal cual. Está escrito en la tabla esmeralda que tanto guardaba Hermes. Por lo tanto, en ese códice está escrito lo que los descendientes de la Atlántida le dejaron precisamente primero a los olmecas, después a los toltecas y por último a los mayas. En ese códice está escrito exactamente lo mismo que la tabla esmeralda, que tanto resguardó Hermes y que después, al pasar de los siglos, se lo entregó a Moisés
y Moisés lo depositó en el Arca de la Alianza, y cuando el Arca de la Alianza se desapareció porque el hijo de Salomón se la llevó y la depositó en la Esfinge, ¿sí? Y en la Esfinge, ¿quiénes la encontraron? Los ingleses. Otra vez los ingleses en el año de 1880. ¿Y qué sucedió con la tabla esmeralda? Lo mismo que con el Códice Madrid. Otra vez, bajo llave en el Museo Británico. ¿Por qué? Porque no se puede exhibir, porque la gente no se puede enterar de que en la tabla esmeralda está la historia de cómo se hundió la Atlántida y de dónde procede todo lo que es la metafísica. Ahora entienden por qué el catolicismo y el cristianismo como tal no admite a la metafísica como tal. ¿Por qué en un momento dado el conocimiento de la metafísica como tal que venía o llegó hacia nosotros a través de los gnósticos, ¿sí?, no fue concebido ni admitido en el año del 300 y tantos, cuando se eligieron los evangelios que quedaron en el Nuevo Testamento? La base que utilizaron esos obispos, Eusebio y todos sus cuates en tiempos de Constantino, para eliminar todos los demás evangelios fue: es que son gnósticos. Y nosotros con los gnósticos no congeniamos. ¿No congenias? Pues si es de donde desciendes, güey. Jesús fue gnóstico, era hijo de gnósticos, y por lo tanto no era judío, era egipcio. Y tus creencias descienden de lo que dijo Jesús. Y entonces, ¿de dónde me sacas que no vas a creer en los gnósticos? No. Y desecharon el evangelio de Pedro, desecharon de María, desecharon de Andrés, el de Ut. Fueron como 300 evangelios que los desecharon nada más porque dijeron: es que son gnósticos. Y los dejaron fuera. Y los convirtieron en los evangelios apócrifos. Entonces esa es la razón por la cual este tipo de conocimientos apenas empezó a emerger nuevamente, ¿sí?, finales del siglo antepasado, cuando el señor Emmett Fox pues tuvo acceso a ese conocimiento, y después ya la maestra Van Blatsky, y para nosotros en español pues la señora Connie Méndez. ¿Ya vieron? O sea, ¿cómo es que ni siquiera sabían quién era el conde de Saint Germain? Ni quién había sido antes el conde de Saint Germain, y toda la obra que ya había hecho el conde de Saint Germain, y toda la obra que ya habían hecho todos los demás maestros de metafísica, entre ellos, precisamente, dentro de lo que es la Escuela Iniciática de Egipto, el primero que apareció después de Hermes, que fue Serapis Bey. Serapis Bey fue el heredero de la transmisión de esa misión que traía Hermes, ¿sí? Pero Serapis Bey ya era humano, ya no fue Atlante. Y fue un gran médico, aparte de ser sacerdote, fue un gran médico. Y él, pues llevó a cabo el desarrollo de la Escuela Iniciática de Egipto. ¿Ya vieron? Secuencias, y cómo todo se relaciona y viene a empatar en una misma cosa. ¿Ya se dieron cuenta? Si nosotros nos abocamos y nos concentramos y nos acostumbramos a hacer los análisis comparativos de una ideología, de otra, empezamos a encontrar las similitudes, no en qué no se parecen, sino las similitudes, y empezamos a ver cómo las ideas que tuvieron en un lugar, lo mismo lo tuvieron en otro, y lo tuvieron en otro, cada quien le dio su interpretación, pero al final de cuentas, ¡zas!, todo encaja. Todo encaja. Todo está ahí. Entonces, no podemos ya nosotros seguir estudiando cosas por separado. Tenemos que hacer un análisis profundo acerca de todo lo que conlleva a lo que nosotros queremos aprender, ¿sí? Y cómo hasta nuestros días ha venido a influir de tal manera todos esos escritos, ¿sí?,
porque nuestros más increíbles científicos han estado en eso. Todos se han inspirado en esos escritos, ¿sí? Todos. El mismísimo Freud, el más escéptico de toda la historia, ¿verdad? Todo es mente. Todo lo malo que sucede se lo debo a mi mamá. Todo es culpa de las mujeres. ¿Sí? Mas sin embargo, ¿quién fue el primero que escribió un libro acerca de que Jesús no era egipcio? ¿Y cómo fue que se dio cuenta? Freud, porque Freud tuvo acceso a esos escritos. Y se dio cuenta y llegó a esa conclusión: Jesús no es judío, Jesús es gnóstico. Jesús es gnóstico. Hizo un análisis acerca de la historia, de por qué Caifás rechazó a Jesús, por qué lo castigó, por qué se encargó de borrar todo lo que fuera posible acerca de la historia de Jesús, ¿sí? Porque Caifás sabía perfectamente que Jesús era gnóstico, en primera. Y en segunda, de todos modos, Caifás sabía de la llegada de Jesús desde antes que naciera. ¿Por qué? Porque él fue el maestro de María. María estuvo consagrada en el templo, ahí estuvo internada, ahí estuvo estudiando toda su niñez hasta el día que regló. Porque ya era impura. Hasta el día que regló. Ese día le dijeron: María, vas para afuera. ¿Quién se lo dijo? Caifás. Ya no puedes estar aquí. Con todo el cariño y amor del mundo. ¿Sabes? Fuera. Pero la mantuvo vigilada. Y supo exactamente cuándo María quedó embarazada del Espíritu Santo. Ahora, lo podemos ver en términos científicos. ¿Cómo el Espíritu Santo pudo haber depositado la semilla del Señor dentro de María? Se supone que es una discriminación, porque Dios Sí, pero Dios tuvo que descender hasta la tercera dimensión y convertirse en hombre para poder entrar a la cuarta dimensión y cumplir con su misión de llevar a todos los que estaban ahí atorados hacia la luz. Se tuvo que convertir en humano, no los pudo sacar así. ¿Por qué? Porque tuvo que seguir las leyes de la física cuántica, ¿estás de acuerdo? O sea, no podía entrar a la cuarta dimensión si no se convertía en hombre. Y había que morir. Y demostró que la muerte no existe, que existe el trascender. Que les gusta estar en la oscuridad a algunos por sus egos, por sus apegos, etc. Eso es otra cosa. ¿Sí? A eso es a lo que le llamamos la dimensión de los muertos, la cuarta dimensión. A eso es. ¿Cómo le llaman en el catolicismo a la cuarta dimensión? ¿El No. cielo o el cielo? ¿El cielo o el cielo? ¿Qué dijeron por ahí? Purgatorio. Son los que están atorados, no están ni en el infierno ni están en el cielo. ¿Sí? ¿Y cuál es entonces el cielo? Pues la quinta dimensión. ¿Y qué es? Es el otro lado. No. Es Ya el otro es lado. el encontrarte con Dios, pero Dios está hasta la 11. Está en chino. ¿Está en China? En chino. Ah, en Llegar chino. hasta Ah, allá. yo dije, está en China, ya me voy para allá. ¿Sí? No, está en chino llegar hasta la 11. ¿Por qué? Sí, supuestamente. ¿Por qué si estás empezando y ya te cansaste? No, Ya está. O sea, estamos iniciando. ¿Sí o no? Está bien que tenemos aquí no sé cuántos miles de millones de años de evolución de este universo, pero pues estamos iniciando. La creación es eterna. Para que llegamos a la 11ª dimensión, o sea, para que nos convirtamos en Micaeles de algún universo, ¿sí? Pues eso es nuestra meta final. es aprendizaje para Pues llegar. es aprendizaje, aprendizaje, aprendizaje. Entonces, estamos ahorita aquí en la tercera dimensión. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer para que podamos conseguir nuestra meta? Deshacernos del ego de la tercera dimensión. Dime, Carmen. En el caso, en el ejemplo que nos pones de que Dios se tuvo que ir a la cuarta, quinta dimensión para que depositara la semilla en María, tiene como una semejanza
¿Y cuántos hijos tuvo bajo ese método? Elegían el padre de la patria. Y también lo hizo Odín, y también lo hizo Horus, Son similitudes. y también lo hizo Quetzalcóatl, y también lo hizo Cuculcán, y también lo hizo Viracocha, y también lo hizo Chiva, y también lo hizo... ¿Por qué todos coinciden en lo mismo? Pues porque todo es lo mismo. Todos llegan al mismo fin. Es el mismo, es la misma historia, ¿sí? Exactamente la misma historia, ¿sí? Se llevaron una gran sorpresa, por ejemplo, hace 100 años, cuando empezaron a desenterrar todo lo que era Nínive, allá en lo que ahora es Irak, que le corresponde al imperio babilonio, ¿sí? Y que encontraron las famosas tablillas de arcilla con la escritura cuneiforme, que siendo una civilización tan increíblemente más antigua que la judía y tiene las mismas historias. Vamos, la más famosa es Gilgamesh. ¿Saben ustedes quién era Gilgamesh para los asirios y para los babilonios? ¿La ¿No? mujer? ¿Eh? No. ¿Quién era? Gilgamesh era Noé. Noé. Pero esa historia ya la traían desde... Y saben que fue real. Pero no fue un diluvio, sino fue una inundación. Fue real. Porque resulta que Gilgamesh, o Noé, como le quieran ustedes llamar, vivía exactamente en el centro del gran valle que ahora es el Mar Negro. Estaban en la finalización de la glaciación y entonces, dicen los geólogos, que la placa de hielo que tenía 5 kilómetros de espesor, aquí sobre lo que ahora es Estados Unidos y Canadá, de repente se despegó. Y al despegarse, por debajo empezó a filtrarse el agua. Se despegó del piso y por debajo se empezó a filtrar el agua, porque todo lo que son las planicies norteamericanas, ¿sí?, era un mar interior y se conectaba con lo que ahora es el Golfo de México, ¿sí? Pero ese mar se empezó a vaciar, hasta que de pronto por debajo esa gran placa de verdad se despegó. Salió el agua vaciándose, pero en grandes cantidades como lo que jamás hemos visto. ¿Quién ha estado o quién ha tenido la oportunidad de estar en Chicago? ¿Sí? ¿De qué tamaño es el lago Michigan? Puta, enorme. Parece que estás en el mar, ¿verdad? Y del otro lado el lago Superior, el lago Ontario y el lago Erie, ¿no? Hasta parece que estás en el mar. Te metes al lago y pierdes la vista de la orilla. Si no fuera por la torre Willis, que antes era la torre Sears, no verías la orilla, ¿sí? Y entonces, si eso parece mar, imagínense cómo era todo este cuerpo de agua que empezó a filtrarse por debajo. Entonces salió por donde ahora es la península del Labrador, en el norte de Canadá, ¿sí? Y salió tan increíblemente fuerte que generó un tsunami. Y ese gran tsunami, ese aumento de agua, separó a lo que ahora es Inglaterra de Europa. Generó el Canal de la Mancha. Rompió lo que ahora es el Estrecho de Gibraltar. Inundó lo que ahora es el mar Mediterráneo. Y llegó a una pared natural que estaba convertida en una especie de presa. Es un paso, es un estrecho que se encuentra entre la Turquía asiática y lo que es la Turquía europea. Exactamente, ¿sí? Y entonces el peso fue enorme. Y se lo dijeron a Gilgamesh, ¿qué crees? Se va a romper esa presa, güey. Así es que dile a tu gente que se tienen que ir de aquí porque esto se va a inundar. Esto está muy profundo, este valle está muy profundo y esa presa se va a romper.
así es que sálganse de aquí. Pero ¿cómo? O sea, ¿en qué los transporto a todos? Pues no transportó a todos, transportó nada más a ciertas comunidades, y entre esas comunidades pues a todos los animales que tenían. Y entonces cuando se rompió la presa se vino pero con todo. ¿Han visto cuando se rompe una presa? ¿Sí? ¿Sí han visto cómo arrasa con todo el agua que contiene el rájale? Se deja venir. Si esas nuestras presas, imagínense esa presa que estaba gigantesca, ¿sí? Y se deja venir el agua e inundó y formó todo lo que ahora conocemos como el Mar Negro. Eso sucedió hace, ¿cuánto? 26.000. No, hace 12,000 años. O sea, 10,000 años antes de Cristo fue cuando sucedió. Coincide con el inicio de la terminación de la glaciación, coincide con la muerte de todos los mamuts, de los animales del Pleistoceno, ¿sí? Con la finalización de la era cuaternaria, etc. Coincide con todo eso. Y está comprobado. ¿Por qué? Porque ahora los rusos descienden en sus naves y encuentran aldeas completas en el fondo del Mar Negro. Las han encontrado, están ahí con sus vasijas, con sus paredes, etc. Y ahora National Geographic ya también lo hizo. Tienen un programa de computadora que puede drenar el agua y aparece todo lo que está en el fondo. Todo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Pues que simple y sencillamente estos señores se pueden dar cuenta de todo lo que existió alguna vez. Y han empezado a encontrar ciudades hundidas, barcos de muy diversas culturas, con tesoros que ustedes no se pueden imaginar, inexplicables en algunos lugares, ¿sí? Y la única que no me gustó fue la descripción de la pirámide de Yonaguni, que está en el fondo del mar, 20 metros abajo de la superficie del mar, hacia el sur de Japón, en el mar de China, ¿sí? En el noreste de la isla de lo que se conocía como Formosa, que es la China pequeñita. E insisten en que es una formación natural. No manchen, con escaleras, con habitaciones, plataformas para adoratorios y todo. Ah, es una... No, es que es una formación natural. De veras, en serio. De verdad que se me salió en el momento que estaba viendo ese documental. ¿Cómo se llama La pirámide de Yonaguni. ¿Sí? En el momento que estaba viendo ese documental, la verdad se me salió enfrente de mi familia agarrada y dice, ¡ay, no, ma! No, ma, no, o sea, ¿qué onda con eso? ¿Sí? Bueno, pues todos esos escritos que hay por donde quiera, ¿sí? Se les ha metido como un mito, se les ha metido como leyendas, como que... y no se les hace caso. Y si ustedes los comparan, tienen exactamente los mismos principios de la metafísica. Analicen, léanlo, investiguen. No se queden con lo que yo les digo, porque a lo mejor igual yo fumé de la verde en la mañana y... ¿De verdad? ¿Mande? Ah, pues sí, pues para que me dure todo el día. ¿No ves que me la reviento aquí 6 horas seguidas? Oye, ¿sí? De alguna manera tengo que... ¿Sí? Miren qué cara hace. Bueno, el caso está de que ese análisis es el que nosotros necesitamos hacer, ¿sí? Y así como se le presentó a Moisés, yo soy, porque yo soy no se le presentó nada más en el momento de que subió al monte Sinaí, ya cuando tenían los judíos ahí abajo. Yo soy se le presentó desde que estaba en el desierto, ¿sí? Cuando fue expulsado de Egipto él, cuando fue exiliado, ¿sí? Que se le prendió una famosa zarza, ¿sí? No, eso fue 20 años. Una famosa zarza, ¿manda? En el desierto es cuando sale de Egipto, ahí se le... Sí. Y posteriormente ya 20 años más o menos estaba casado con su esposa. ¿Cómo se llama? La esposa empieza con D, pero no me acuerdo, como Dorotea, algo así.
No, no empieza con D, Ah, bueno. empieza con S. Séfora. 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 Ahí sí. En toda mi vida he conocido una sola Séfora y se llamaba Séfora Michan, es la hija de Chaya Michan. Sí. Bueno, para varias. Hay un negocio que Bueno. se llama Sephora. ¿Madre? Hay varios negocios que se llaman Sephora. Bueno, pero yo en lo particular he conocido una sola Séfora y fue la hija de Chaya Michan. Pero bueno, entonces resulta que efectivamente se le presenta en la zarza, pero no le contestó. Le dijo, quítate las sandalias porque estás en piso sagrado. Ay, Dios, ok. ¿Y cómo te llamas? No te importa. Sí, Tienes yo que... No, todavía no. No te importa. Te ordeno que vayas y saques a mi pueblo de Egipto. Y le encargó la misión. ¿Por qué a un egipcio? ¿Y a qué pueblo se refería? Al judío, ¿no? A los ¿A los gnósticos. gnósticos? Ándale. Porque Moisés era gnóstico. Ah, claro. Es lógico que lo que pasa es que como estaban revueltos entre los judíos y como todos adoraban a un solo Dios, pues Moisés pensó que eran los judíos. Pero no, eran los gnósticos, nada más que pues los gnósticos se pegaron ahí y se salieron. Y entonces, ya después, cuando estaban ahí en el desierto, y que ya volvió a subir hacia el monte Sinaí, ya después de haber cumplido con la misión, agarró y le dijo, te equivocaste, güey. No, tú me encargaste eso. No, tú creíste que yo te había encargado eso, pero no te encargué eso. Bueno, ¿me puedes decir ya quién eres? Y no contestó. Y se la pasó días enteros ahí Moisés arriba preguntándole, ¿quién eres? Revélate, déjate ver. Carajos eres. Y mientras, otra vez, ahí seguía, y de repente se le apareció, pon atención de lo que te voy a decir. No le pondrás nombre ni imagen a mi ser, porque yo soy el que yo soy, y no me parezco a nadie. ¿Sí? ¿Por qué otros escritos dicen que era hebreo? Pues porque les convenía a los hebreos decir que era hebreo. Sí. Pero Dios es universal. Man, Pero Moisés se imaginaba la voz, escuchaba físicamente la voz. escuchaba físicamente. O sea, él escuchaba una voz. Sí. ¿Y por qué hoy en día? Porque todo eso de que aparecen los ángeles y que hay voces y que escuchaban en aquella época, siempre sucedía, ¿no? ¿Y por qué hoy en día ya no sucede? Sí sucede. Lo que pasa es que a quienes pueden tener, o más bien a quienes tienen esa capacidad, los clasifican de esquizofrénicos y los empiezan a drogar. Esa es la diferencia hoy en día. Que ahora conocemos drogas y ahora y si insisten en que es que yo veo gente y yo, etcétera, oigo voces y todo. No, esta está bien loca o este está bien loco, no. Vas para adentro y los internan. Y ahí los están tratando de decirles, eso no es cierto, deja de estar creyendo ese tipo de cosas. Vamos, simple. Nosotros tenemos en promedio de edad 50, ¿verdad? Entonces, todavía nos podemos acordar, porque yo no dudo que alguna de ustedes o varias de ustedes, cuando tenían a sus hijos chiquitos, el niño les haya dicho, mamá, hay un señor sentado ahí en mi cama. Hijo, eso no es cierto. Deja de estar inventando cosas. No, mamá, hay un viejo sentado ahí en mi cama y me molesta durante la noche y no me deja dormir. Esa es una. Otra.
mamá, ¿por qué me dices fulanito? ¿Por qué ese es tu nombre? No, mi nombre es fulano y yo fallecí en tal lado y estuve en el otro lado y mis ángeles se llaman fulano, sutano, hijo, deja de estar inventando cosas, ¿cierto? ¿Sí? No digas ese tipo de barbaridades, esas son invenciones, eso no es cierto. Y a poco no empezábamos así a bombardear a nuestros hijos diciéndoles, o te callas o vas a ver para qué naciste. O dejas de estar inventando cosas o te vas a la cama sin cenar. Y mínimo, como me llegó a suceder a mí, tuve que ir a recoger mis dientes por ahí, por eso pues ahora los tengo así, ¿no? Sí, pues ya no me los supe colocar, ¿ya qué? ¿Sí? Entonces, hay mucha gente así, que no solamente no le explica al hijo que pues a lo mejor igual y eso es verdad, ¿sí? Sino de que sin más ni más, Pero es que, cállese. maestro, pero es que no se está preparado precisamente para poder guiar al niño en esos momentos nosotros, porque bueno, ya tenemos una noción. Pero por ejemplo, yo tengo una sobrinita que a la edad de 5 años, ella platicaba y hablaba con una niña. Y le decía, El famoso amigo imaginario. ajá, voy a traerle, y luego le decía, ¿y dónde está? Ahí está, mira, vamos a jugar. Y le hablaba y así le daba la muñeca y todo. Y un día venía corriendo, pero clarito se vio así como le empujaron. Y allá fue a dar. Dijo, ya no juego contigo, vete, vete, vete. Y le empezó a gritar. Y se fue la niña. Solo porque me empujó. Ah, esta le dedicara a mi sobrina. Bueno, este tipo de cosas, ahorita les doy la palabra, este tipo de cosas, desde que yo empecé a trabajar como sanador, como terapeuta alternativo, en el año 2000, las empecé a conocer y tuve muchísimos pacientitos hiperactivos, déficit de atención, que los papás los llevaban conmigo diciéndome, oye, contrólalo, dale algo, es que yo no lo quiero drogar, dale algo, dile que eso no existe, dile que... O sea, cantidad de cosas que me llegaron a contar los niños, ¿sí? Que ellos veían o ellos vivieron. Había un niño y se me quedó muy grabado una anécdota que él me dio. Le decía yo, ¿por qué toda la vida estás cansado? Dice, es que no descanso nada. ¿Por qué? Si duermes bien, no, es que cuando me quedo dormido aquí, despierto en mi otro cuerpo. Dice, pero yo estoy en el sistema solar, no sé qué me dijo, no me acuerdo. Dice, y mi planeta está en un sistema binario, o sea, en un sistema de 2 estrellas, y estamos en guerra porque hay seres de oscuridad que se quieren apoderar del planeta, y estamos ya en guerra desde hace muchísimo tiempo. Entonces cuando me duermo aquí, despierto allá, dice, no descanso, dice, y tengo que empezar a combatir, dice, y cuando me duermo allá, despierto aquí, dice, pero aquí pues, es soportar a mi mamá y soportar a toda la gente que me estudia, y si pudieran entender que yo no descanso, que no puedo descansar, dice, en el momento que me quedo dormido aquí, aunque sea así, dice, despierto allá. Digo, entonces, ¿no duermes? Dice, sí duermo aquí, pero despierto allá. Dice, nunca descanso. Dice, mi mamá no me cree. Digo, ¿y puedes ver alguna otra cosa? Bueno, sí, dice, está mi tío aquí conmigo. Digo, ¿cuál tío? Dice, el que está sentado junto a ti. Ay, güey. Espérame, tantito. Digo, yo no lo puedo ver. Dice, ya sé que tú no lo puedes ver. Dice, pero aquí está mi tío. Digo, ¿y cómo se llama él? Se llama fulano. Ok, va. Digo, ¿y qué te hace? Él me enseña, me dice cómo tengo que leer, cómo tengo que escribir, me enseña matemáticas, etcétera. Dice, él es mi maestro. Dice, y además pues, es mi compañero de juegos, dice, porque como todo el mundo me tiene de loco, dice, pues nadie quiere jugar conmigo. Digo, oye, qué triste, ¿no? Dice, pues él me contenta, dice, pues me dice que pues para eso vine. Digo, ok. Entonces, cuando hablo con la mamá y le pregunto, oiga, ¿dónde está su hermano?
Dice, ¿cuál hermano? Digo, usted tiene un hermano. No, pues mi hermano falleció hace 10 años. Digo, ok, falleció hace 10 años. ¿Tiene usted alguna foto? Dice, no, las recogí todas. Dice, nunca las he tenido. ¿Pero tiene usted alguna foto? Sí, pero las tengo guardadas. Digo, ¿y el niño las ha visto? Dice, no, jamás. Nunca le he enseñado fotos de su tío. Le digo, pues su tío está aquí con él. ¿Perdón? Le digo, el señor está aquí con él. Le digo, porque lo acaba de escribir. Su hermano es así, 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 así. Dice, ¿y usted cómo supo? Le digo, me lo describió el niño. Le digo, su hermano cuida al niño. No puede ser. Dice, ¿pero cómo? Ya mi hermano ya se me hubiera revelado a mí. Dice, yo puedo ver seres, yo estoy capacitada, soy hasta tarotista y todo. Dice, ¿por qué no se me ha revelado a mí? Le digo, porque él no quiere. Digo, y usted no se lo ha creído a su hijo. Digo, así es que, pues, pónganle atención a su hijo. ¿Sí? Entonces, todo ese tipo de anécdotas a mí me empezaron a llegar con los niños hiperactivos déficit de atención, conocidos con el nombre de niños índigo. Y los niños índigo traen una gran capacidad metafísica. La metafísica, entonces, en conclusión, es la ciencia que estudia lo que está más allá de lo físico. ¿Sí? Es lo que estudia lo que está más allá de lo físico. Entonces, ¿para qué queremos a la metafísica? Para entender lo que nosotros podemos lograr más allá de lo físico. ¿Sí? Y me refiero a que en muchas ocasiones nosotros tenemos la creencia de que lo que se puede conseguir es efectivamente nada más lo que nosotros podemos hacer con nuestras manos. ¿Sí? Pero resulta que esta ciencia lo que está tratando de hacernos entender es de que todo lo que existe alguna vez fue mente. O sea, los sillones en los que están ustedes sentados, el color, la tela, la ropa que traen ustedes, todo lo que están ustedes utilizando, los lentes, los collares, las plumas, los cuadernos, todo, los zapatos, etcétera, todo lo que ustedes están utilizando en este momento, cuidado, ¿sí? En algún momento estuvo adentro de alguien. Y ese alguien utilizó su mente para proyectar la energía, ¿sí? Y convertirlo en una realidad. Entonces, si tenemos la capacidad mental para convertir en una realidad algo que se nos haya ocurrido y convertirlo en algo físico, ¿por qué no lo que nosotros verdaderamente necesitamos, que es el cambio de nuestra mentalidad? ¿Por qué seguir pensando negativo? ¿Por qué no pensar en positivo? ¿Por qué no modificar esa metodología que nos han enseñado desde siempre, de siempre estar pensando en forma negativa? No subas, no corras, no toques, no hables, no grites, no pidas, no agarres, no comas, no tomes, no, y para todo es no. ¿Sí? Es que veo esto, eso no es cierto. Es que escucho eso no es cierto. Es que no. ¿Cuánta gente conocen ustedes que está increíblemente limitada porque toda la vida se la ha pasado escuchando puros nos? Montones. Oye, es que tú tienes la capacidad para poderte superar. No. Pero es que te estás hundiendo. Pues ya, ánimo. Como decía este Héctor Suárez, ¿no? ¿Se acuerdan de ese personaje? Ya ni modo. Ya ni modo. Ya. ¿No se han dado cuenta que casi todos ustedes piensan así? Ya. Luego dice, a mi edad ya cualquier cosa. Por eso es
por lo que hace un momento que llegó Adriana, le pregunté, ¿cómo estás? ¿Cómo te dije que tienes que contestar? Mejor. Yo muy bien y cada día mejor. Yo muy bien y cada día mejor. ¿Sí? Ese es el inicio de nuestro cambio de mentalidad. Yo estoy muy bien y cada día mejor. Ahora sí, ¿quién me había levantado la mano? Dime, Carmen. Regresando un poquito con los agnósticos, Gnósticos. salieron 7 tribus de Egipto y en el Éxodo no todas las tribus llegaron a la tierra prometida, pero también hubo una tribu de hermano de Moisés, bueno, medio hermano, pero eso sí adoraron a un becerro de oro. Pero lo destruyó Moisés, aventando las tablas encima del becerro. Exactamente, cuando Y en esa explosión, que fue la primera explosión seminuclear que conocieron los judíos, murió precisamente el tipo que los había estado hostigando a que no creyeran en Moisés, ¿sí? Que era el capataz que habían tenido durante la esclavitud en ese entonces, ¿sí? Ahí murió él, rompió el becerro, que no era un becerro, era un buey, rompió el buey, ¿sí? Era de oro, lo fundieron con todas las joyas que llevaban, ¿sí? Y se volvió a convertir en el tesoro, porque pues, era el oro que ellos tenían, que habían acumulado para los fondos, para la existencia de la nación. O sea, por eso eran millonarios esos cuates desde inicio. Manda. Pero también yo me acuerdo, en Guadalajara hay una secta, de ahí sale una secta que se llama La Luz del Mundo y veneraban Ya se me acaba acá. Por Dios. O sea que todo también viene de ahí. No, miren, ahí sí quiero hacer una aclaración, pongan atención. Una cosa es el cristianismo original, la aparición del catolicismo, después los cismas como fue el protestantismo con Lutero, y después de Lutero todas las demás divisiones que aparecieron, que fueron el calvinismo, los adventistas, los luteranos son los protestantes, los metodistas y todo este tipo de cosas, ¿sí? Todos esos tienen su origen precisamente en la revolución que hizo Martín Lutero. Pero ¿sí? no Sí. son protestantes, perdóname. Sí, son protestantes. No, ¿sí? O sea, de protesta. Ah, o sea, de protesta. Sí, o sea, son protestantes. ¿sí? Entonces, todas estas divisiones que aparecieron derivadas de lo que era el catolicismo, que no es el cristianismo en sí como tal, porque junto con el catolicismo pues se quedó existente la iglesia ortodoxa griega, ¿sí? Después apareció la iglesia ortodoxa rusa, ¿sí? Y ellos también tienen su papa, ¿sí? O sea, está el papa ruso y está el papa griego, ¿sí? Y ahora ya se llevan de a cuartos con Francisco, ahora se van a tomar un café y se hablan por teléfono, ¿qué onda ese? ¿Qué tal estás? Y todo, ¿no? Se ponen de acuerdo, ¿sí? En fin, pero después empezaron ya en el siglo pasado a aparecer manipulaciones de gente que vio el hecho de poder hacer una especie de negocio. Todos los domingos en la noche en HBO pasan un programa, una serie de cuates que se dedican a este tipo de cosas y manipulan a la gente como no tienen ustedes una idea, ¿sí? El cuatrimestre pasado, inclusive, no sé dónde lo hice, sí lo hice en Chakras, de que no tomaste Chakras. ¿En dónde lo hice, Lorna? Cuando hablé acerca de pasen a través de la cruz de la salvación, ¿qué clase era? Fue en curación cuántica, tú lo, ¿sí? De que agarré al más puro estilo de los cuates estos de Pare de Sufrir.
que son brasileños, que ni son sacerdotes, se dicen ser sacerdotes, obispos y que no sé. Y de repente surge, Dios los ha salvado, Dios les repondrá el 100 por uno de todo lo que le den a Él. De todo lo que le dediquen a Él se los recompensará el 100 por uno. Y por lo tanto, pasen a través de la cruz de la salvación. Pasen y dejen en ella todas las pesadeces que ustedes traigan, sus enfermedades, sus crisis, sus carencias. Déjenselo a Él, en sus manos. Él los sacará adelante. Y después de haber pasado por la cruz de la salvación, depositen ahí el billete de mayor denominación que traigan. Ahí, porque el Señor se los dará el 100 por uno, el 100 por uno. Recuerden, se los dará el 100 por uno, porque ese dinero es para que ustedes queden inscritos en el muro de las lamentaciones, para que tengan un lugar ante el Señor y Él los tenga en cuenta, porque vamos a ir a Jerusalén y vamos a depositar ahí su nombre. Ahí quedará en el muro de las lamentaciones. Así es que pasen a través de la cruz de la salvación y depositen el billete de mayor denominación que ustedes tengan. Y entonces resulta que ya cuando la gente se retira, retiran el canastito, ¿sí? Se pasan a la parte de atrás, ¿sí? Y ahí hay mucha gente, como 10, 15 personas que empiezan a acomodar el dinero, y en las contadoras, en las contadoras esas automáticas que están ahí, les meten ustedes billetes, y entonces a formar las pajillas. Y llega el cometa. ¿Y saben? ¿Mande? Llega el cometa. Pero así son todos los religiones. Sí. Y entonces sacan la cuenta, hacen 4 ceremonias al día. 4 ceremonias al día. Ustedes son poquitos, ¿eh? Ustedes son poquitos, porque se llena lo que eran los cines estos de Jalisco, etc. Se llenan, y entonces resulta que estos cuates recopilan de promedio de 100 pesos por persona, porque unos dan menos, otros azotan billetes de 200, de 500, ¿sí? Promedio de 100 pesos más o menos. Y resulta que asisten alrededor de unas 300 personas por turno, en promedio, todos los días, 4 veces, o sea, en promedio total del día como unas 1,200 gentes en cada lugar. De a 100 pesos cada uno, ¿cuánto es? 120,000. 120,000 pesos diarios. Por 7. 3,600,000 pesos. ¿Ya entendieron? ¿Ya entendieron? O sea, ese tipo de gentes, ¿creen ustedes que verdaderamente tengan contacto con... No, para nada. Bueno. No sería yo soy, pero con letra minúscula. O sea, ellos, desgraciadamente para nosotros, bueno, no para nosotros, o para quien haya ido, ¿sí? No es otra cosa más que una lección, ¿sí? Porque a final de cuentas, todos venimos a jugar un papel en este mundo, ¿sí? Y ellos le están dejando una gran lección a todos los demás, ¿sí? Dime. No, yo hago el pensamiento, el raciocinio de que a través de la historia y todo lo que se ha leído y todo lo que usted nos dice, esto está ligado la religión con el poder y la política. Entonces, dependiendo de todo eso, en el poder necesitan que la gente esté ignorante de muchas cosas. Y todo ha ido desde que cayó un rayo y estaban ignorantes y adoraron ese fuego.
dinero o tener el poder, porque todavía en esta época lo que estamos viendo, que estamos más preparados, las partes que están arriba meten y dan permiso para que se haga todo ese tipo de información. Entonces lo que necesitan es que la gente esté atorada en esa ignorancia. Entonces es lo que, por otra cosa, yo leí de que los niños hasta los 7 años tienen una como, no están separados totalmente de sus reencarnaciones pasadas y tienen ese intercambio entre el presente con todo y hasta los 7 años es, y después ya pierden eso y ya siguen su vida normal. No sé qué. Algunos no, pero bueno, eso es tema de otra naturaleza. Pero sí, efectivamente, debemos de tener mucho cuidado, inclusive hasta de un tal Genaro Rocha, ¿sí? De no dejarse envolver. ¿Qué es lo que a nosotros verdaderamente nos debe de encaminar en el conocimiento de yo soy? A lo que nos debe de llevar verdaderamente es a sacar yo soy, ¿sí? O sea, mi yo. Aunque muchos me digan, es que no, es que tenemos que trabajar la eliminación del ego y la eliminación del ego es la eliminación del yo. No, espérame. O sea, tengo que sacar mi yo espiritual, mi verdadero ser, mi verdadera esencia. Y si me aprendo a sacar mi verdadera esencia, voy a poder desarrollar mi iluminación, que eso es lo que verdaderamente estoy persiguiendo, ¿sí? Porque al darme cuenta de que a través de mi pensamiento, de mi emisión de energía, puedo conseguir todo lo que yo quiera, ¿sí? Ya para qué quiero más, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta en ese momento que en realidad hemos tenido de todo. Por eso en algunas ocasiones ustedes leerán oraciones en las cuales en la tarde, por ejemplo, si ustedes están en el Facebook, verán oraciones por ahí publicadas por algunos de nosotros que dicen, por hoy todo está cubierto, gracias Padre Santísimo porque sé que me escuchaste, porque me diste todo lo que yo pedí para mi día. Tuve techo, tuve comida, tuve calzado, tuve trabajo, tuve de todo, ¿sí? Y no tengo por qué quejarme ya de nada. Las personas que se quejan invalidan en automático todo lo que se les dio, porque no le están dando el valor que debe de ser a lo que obtuvieron en el transcurso del día. ¿Y quién se los dio? Yo soy, ¿sí? Y me preguntaban por ahí, y antes de que me lo vuelvan a preguntar, porque yo sé que va a aparecer la pregunta, ¿sí? ¿Por qué cerrar las oraciones diciendo 3 veces las palabras? Gracias, 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 amén, amén, amén. ¿Por qué? Exactamente, porque es a los 3, porque los 3 influyeron en lo que es lo que nosotros tuvimos en el trayecto del día. Todo aquello que nosotros logremos, por menos que nos guste, ¿sí? Es lo que a nosotros nos conviene. No es una fábrica de conformistas, ¿eh? Ojo, es muy distinto el estar de conformista al estar agradeciendo lo que se tuvo. Porque no podemos dejar de luchar nosotros, independientemente de que se lo pedimos al Señor, porque a nosotros no nos va a llover el maná del cielo, ¿verdad? Lo que nos llegue, sí es una obra divina, pero lo tenemos que hacer nosotros, ¿cierto? Entonces, el maná no nos va a llegar a nosotros del cielo. Entonces, todo lo que nos llegue es porque nosotros lo pedimos, pero lo trabajamos. Entonces, tenemos que aprender a proyectar nuestra energía, sí, pero hacer hasta lo imposible para que eso se pueda realizar. Pero si lo que se realizó no coincide
con lo que nosotros pedimos en la mañana, nos va a dejar una lección. Una, no pidas cosas que no van. Aprende a poner los pies en el piso, ¿sí? Para que sepas verdaderamente qué es lo que a ti te conviene, ¿sí? Y si el Señor te dio lo que te dio el día de hoy y tú sientes que es muy distinto a lo que tú necesitabas, ¿sí? El Señor jamás te dará algo que a ti no te convenga. ¿Y sabes quién es ese Señor? Tú mismo. ¿Sabes por qué? Porque eso que tú recibiste en el día, tú ya lo tenías programado desde antes de nacer. Ya lo iremos conociendo. ¿Sale? ¿Okidoki? Bueno, manda. El maná es el pan divino. Sí. Pero llovía. O sea, lo que te manda Dios. Ok, sí está bien. Gracias. Lo que el pan divino es lo que Dios te está dando. Sí. Ahora. Entonces, en la tabla esmeralda en la que se guardó, Ajá. pero si la arrojó al becerro, se supone que se rompió. La tabla esmeralda la tenía él. Lo que arrojó hacia el becerro son las tablas que inscribió Dios en la roca. Las llevaba aquí. Y cuando vio no era un becerro, era un buey. Cuando vio al buey, sacan, se las avienta. Eran los 10 mandamientos. Ajá. Sí, y eso es otra historia. Sí, ¿Sale? existe. Aquí, dime. ¿Cómo se les puede llamar a las personas que ven personas, sombras, Videntes. videntes? Sí, y las que las escuchan son clariaudientes, y quienes pueden ver y escuchar, clarividentes y clariaudientes. Entonces no se tienen que asustar por... En este mundo, como lo dije la semana pasada, en este mundo tenle miedo a los vivos, no a los muertos. Los muertos no te pueden hacer nada. ¿Sale? Okidoki. Bueno, vamos a hacer entrega. Bueno, tan.